Cordial saludo, mi nombre es Freddy Enrique Ruiz Mancipe, estudiante de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada. Antes que nada quiero aclarar que este video y su tema son de carácter académico para un trabajo de la asignatura de Sistemas Políticos Comparados y no compromete la institución para la cual laboro. Para responder al interrogante del presente trabajo relacionado con la corrupción electoral y sus implicaciones en la política colombiana, primero debemos conocer el significado de la palabra corrupción. Sobre esto, Andrea Zuleta, en su artículo La corrupción, su historia y sus consecuencias en Colombia, nos dice que la palabra corrupción procede del latín corruptio, que se refiere a los cambios respecto de lo que se considera la naturaleza esencial de las cosas, pero siendo visto desde el campo político, se puede expresar como el uso indebido del poder que tienen las personas derivado de los empleos que desempeñan en el nivel gubernamental. Colombia ha sido un país que a lo largo de su historia se ha caracterizado por mantener dentro de su ámbito político una influyente corrupción. Al respecto, Jacqueline Blanco y Román Telles, en su escrito La corrupción y los funcionarios durante la República Neogranadina, nos muestran que en la época de la creación de la República después de la independencia de Colombia se generaron unos índices altos de corrupción, ocasionados en algunos casos por la inexperiencia de los gobernantes y en otros casos por la crisis económica de esa época. Pero actualmente, en estos primeros años del siglo XXI, las cifras no son muy alentadoras al respecto. Javier Duque, en su artículo Partidos y Partidismo, los partidos políticos colombianos y su enraizamiento en la sociedad, nos muestra que en promedio solo el 38% de los colombianos confían en los partidos políticos durante las épocas electorales, siendo la corrupción la variable que más incide de forma negativa en la desconfianza del pueblo. De igual manera, José Gamarra, en su escrito Pobreza, Corrupción y Participación Política, una revisión para el caso colombiano, nos dice que, de acuerdo a un estudio realizado por Transparencia por Colombia, los departamentos de la costa Caribe y el Chocó son los que más riesgo de corrupción política muestran, mientras que por el contrario, la capital Bogotá y los departamentos del eje cafetero son los que menos riesgo de corrupción presentan. Con base en esto, Marcela Velasco, en su artículo de Territorialization of Ethnopolitical Reforms in Colombia, nos dice que en el departamento del Chocó sus gobernantes manifiestan una clara corrupción en todos los aspectos, principalmente en aquello relacionado con el medio ambiente, donde a través de unas reformas territorializadas permitieron la explotación excesiva de tierras, ocasionando una actuación en contra de los derechos de las comunidades. Grave caso de corrupción política que en este caso afectó al medio ambiente. En Colombia estos casos de corrupción abundan, generando, como lo mencioné anteriormente, un índice de desconfianza alto entre la población, principalmente en épocas electorales. Pero ¿cuál es el origen de toda esta corrupción política? Al respecto, Óscar Bautista, en su escrito La ética y la corrupción en la política y la administración pública, nos expresa que la corrupción política se origina cuando sus actores, por el deseo de codicia, se aseguran una fortuna privada, desvían fondos de las arcas públicas, aceptan sobornos para realizar operaciones ilícitas, compran votos en las elecciones o reciben contribuciones ilegales para sus campañas políticas, que en algunos casos califican de anónimos para ocultar su procedencia. Otro concepto sobre el origen de la corrupción política, un poco más fundamentado teóricamente, lo muestra José Velázquez en su escrito Corrupción y Descentralización, una mirada desde el neoinstitucionalismo, quien, tomando como base esta teoría, afirma que el nivel de corrupción presente en un sistema político está directamente relacionado con el tipo de estructura institucional que lo defina, debido a que la estructura institucional que no cumpla su función de reducir la incertidumbre de las interacciones sociales genera un espacio para que los servidores públicos potencialmente corruptos se den cuenta que pueden lograr sus intereses individuales por medio de la corrupción. Todo esto mencionado anteriormente sobre la corrupción en la política, y más aún cuando se trata de la realización de elecciones, genera una consecuencia marcada en la democracia de un país. Al respecto, Javier Duque, en otro de sus escritos titulado La subpoliarquía colombiana, deficiencias estatales, democracia deficitaria, expresa que hay una clara relación entre corrupción y democracia, no solo porque afecta la distribución de recursos públicos y su inversión adecuada y eficiente, sino porque éstas distorsionan la toma de decisiones a favor de intereses particulares, erosionan la confianza ciudadana en las instituciones y contribuyen a debilitar la legitimidad del Estado. Acá llegamos ahora a un tema clave de la corrupción electoral: la transparencia en la financiación de las campañas electorales. Sobre este tema, el hoy candidato presidencial Humberto de la Calle Lombana, en un escrito titulado La relevancia de la transparencia en la rendición de cuentas y su efecto sobre la legitimidad de los partidos políticos, expresa que en las legislaciones sobre financiación de la política abundan las normas prohibitivas, pero a la par de eso también son importantes los mecanismos de transparencia.
Igualmente manifiesta que la dirección del esfuerzo debe ir a la búsqueda de la transparencia y hacia la pedagogía, donde no es suficiente trabajar en el campo de la ley, sino que se deben atacar las raíces culturales de los comportamientos. Y es aquí cuando se genera una frase importante expresada por el doctor de la Calle. La transparencia en el financiamiento es clave para el mejoramiento de la calidad de la democracia. Otro aspecto recomendado para evitar la corrupción en la política nos lo muestra Carolina Izaza en su artículo El fracaso de la lucha anticorrupción en Colombia, quien expresa que deberían existir dos tipos de controles para evitarla. En primer lugar, se deben encontrar formas de implementar las reglas y los controles existentes en aspectos que se han reconocido como críticos, tales como la contratación pública y el uso de recursos de regalías, entre otros. Y en segundo lugar, se debe hacer mucho más énfasis en la prevención, concepto que es similar al expresado por el doctor de la Calle. Adicional a lo anterior, Vivian Newman y María Paula Ángel en su escrito Estado del Arte sobre la corrupción en Colombia nos dejan dos recomendaciones para evitar la corrupción electoral. Una está encaminada con analizar el diseño institucional del Consejo Nacional Electoral y de la Comisión Nacional del Servicio Civil, para evaluar posibles reformas legales que les permitan prevenir la comisión de actos corruptos, y la segunda recomienda estudiar la dinámica existente entre la financiación de las campañas políticas, la adjudicación de contratos estatales y la formulación de normatividad para identificar posibilidades de control en tiempo real a la financiación de campañas. Todo lo mencionado anteriormente en esta posición nos deja como conclusión que se evidencia de manera clara que el fenómeno de la corrupción electoral trae consecuencias muy graves y desafía de manera clara la política de nuestro país, principalmente a través de los ámbitos sociales y económicos, donde se muestra que la corrupción es uno de los pilares fundamentales de la desconfianza de la población en sus instituciones estatales, afectando de manera clara y fuertemente a la democracia en Colombia. Muchas gracias.